Bien, el título entonces de esta charla, la sanación de las heridas del alma, puede parecer uno de esos temas propios de nuestra cultura, aficionada, como ustedes saben, a los temas de autoayuda o incluso algo con aroma quizá New Age, ¿no? Pero sin embargo es un tema muy importante del cual nosotros, aunque seamos consagrados, debemos también tratar por varios motivos. Si tomamos alguno de los libros que circulan por ahí con títulos parecidos a este, ¿no? Heridas del alma, sanación, curación de las heridas del alma, vamos a ver que dentro de todo tienen un cierto parecido entre sí en cuanto a lo sustancial de lo que se trata allí. Es decir, sobre todo de la enumeración de lo que pretenden bajo ese título heridas del alma, aunque evidentemente habría mucho que discutir sobre la naturaleza de esas heridas. Si podemos de alguna manera suscribir, aceptar esas llamadas heridas del alma, ¿no? Entre los que he ojeado se mencionan principalmente 5: el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia en general. Y creo que tienen razón, no tomando lo que entienden por ese contenido, sino dándole un contenido más realista, podríamos aceptar y decir, ¿no es cierto?, que ciertamente se puede hablar de esto como, no tanto como heridas del alma, como explicaré enseguida, sino más bien como las causas de las heridas del alma. El rechazo, de hecho, es algo que se repite constantemente en nuestra sociedad, ese sentirse rechazado de muchos individuos por parte de sus padres, es decir, no queridos por los que se es o por como uno es, sea porque cuando nació niño, por ejemplo, cuando sus padres esperaban una niña o al revés, o porque su madre quedó embarazada cuando no lo buscaba, peor si hubo, como ocurre algunas veces, intento de aborto, cuando se lo repudia por nacer con deficiencias, con enfermedades, o también incluso por cuestiones de raza, color, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras entonces de experimentar cierto rechazo. Como digo, sobre todo, esto vale también rechazo de parte de la sociedad, de grupos, etcétera, pero particularmente cuando el rechazo es de parte de la propia familia. La segunda causa de estas heridas que menciono suele ser el abandono, que es una forma más profunda de rechazo. Puede darse, por ejemplo, cuando los padres no se hacen cargo de un hijo, cuando lo abandonan físicamente o lo dan en adopción sin motivos gravísimos. Y es más común el abandono que resulta de lo que hoy en día se llama una presencia ausente, es decir, físicamente una persona está presente, pero espiritualmente no, o sea, no hay presencia afectiva, no hay trato, sobre todo el padre con los hijos o la madre con los hijos, a veces es más frecuente respecto del padre varón, ¿no? El padre a veces que no está en la casa, que se ha marchado abandonando a la esposa y a los hijos, suele ocurrir también al revés, aunque con menos frecuencia, o simplemente, como dije, no está afectivamente presente, no se involucra en la educación de sus hijos. Esto puede parecer, ser, digamos, de parte de uno de los progenitores o incluso de los dos. Y lo que decimos de los hijos en realidad se puede también trasladar al caso de los ancianos, que sus hijos adultos llevan a un hogar o residencia sin que existan razones verdaderamente serias para hacerlo, que a veces lo hay, ciertamente. Pero es muy frecuente en las sociedades, sobre todo las sociedades que llaman más de primer mundo, sobre todo en ellas, ¿no? Donde esto, o sea, no hay ancianos en las casas, los ancianos están en los asilos, y muchas veces no se justifica. Hay casos, ciertamente, como digo, donde no hay opciones, pero muchas situaciones no son tales, no son tan extremas. Simplemente los viejos molestan o no se quiere cuidar de ellos y por eso se los abandona con el pretexto de que allí van a ser mejor cuidados o lo que sea, ¿no?
Ya no se entiende ciertamente el valor de los ancianos como parte esencial de la familia. Todo esto ha sido llamado con justeza por el Papa Francisco cultura del descarte, ¿no? Como dio justeza, ¿no? Aunque evidentemente al tratarse esto de algo que afecta a ancianos es más difícil que haya en esos casos podamos hablar de heridas profundas porque, digamos, viene este rechazo o este abandono, ¿no? Viene cuando la persona ya está formada o madura, por lo tanto afecta menos. Sobre todo por eso estas heridas son más hondas o tienen más repercusión en la vida cuando se dan en la infancia. La tercera causa que mencioné antes, que aparece en muchos de estos escritos, es la humillación. Podemos aceptar este título, ¿no?, como causa de heridas cuando se trata sobre todo humillaciones que nos vienen por aquellas personas que son más cercanas a nosotros, los padres, hermanos, los compañeros, que habría que decir mejor pares, los iguales, porque más que compañeros, compañeros justamente no lo son, ¿no? Compañeros es el que comparte el pan con uno, y aquí justamente se comportan como, en el sentido como enemigos, ¿no? Ahora se habla mucho del bullying, ¿no?, que es una suerte de hostigamiento por parte precisamente eso de los pares, que se da en particular en la escuela, pero no solamente ahí, en la sociedad en general se puede ver en muchos ambientes, ¿no? Sin embargo, la humillación como causa de heridas es mucho más amplia, el espectro es más grande, se da por medio, no sé, de bromas pesadas, burlas, a veces los sarcasmos comienzan simplemente por algo accidental, resaltando un defecto que puede resultar gracioso por lo grotesco en alguna persona, ¿no?, pero luego se vuelven tremendamente hirientes y ofensivos y la persona se la hace blanco de un constante hostigamiento. A veces inicialmente no se dan cuenta los otros de cuán pesados son con esto y cuánto daño pueden hacer, ¿no? Otras veces sí lo saben y lo buscan deliberadamente, sobre todo en una sociedad que, como la nuestra, se va volviendo cada vez más cruel, ¿no? Las humillaciones pueden tener que ver a veces también con errores, con metidas de pata, no con defectos, sino con eso, cosas, equivocaciones que uno hace o torpeces por las cuales, digamos, se castiga dejando en ridículo a la persona. Es muy común, por ejemplo, las personas no tienen mucha habilidad para el deporte, entonces ellos son fruto de burlas, de sarcasmo particular. A veces porque eso, de alguna manera, como pone en resalta las cualidades contrarias de aquel que hace la burla. Como él es el habilidoso y los otros no lo son, ¿no? Es así. Y esto muchas veces, sobre todo cuando se da en niños, va dejando marcada a la persona, a veces hasta de por vida. Los modos de humillación son evidentemente casi infinitos y por lo tanto los daños también, ¿no? Luego se menciona la traición. Esto es algo mucho más grave todavía. Traición quiere decir quebrantamiento de una lealtad que se debe a otra persona o una ofensa a la confianza que se ha depositado en esa persona. Ciertamente hay traiciones que no son tales, como cuando uno ha puesto en una persona determinada una confianza que el otro no ha pedido. A veces idealizamos a alguien, el otro no nos pidió que lo idealizáramos, ¿no?, pero lo idealizamos. Después se nos viene abajo y nos sentimos traicionados, pero en realidad técnicamente no nos traicionó, porque él nunca nos dijo que él era ese ideal que nosotros hemos depositado en él, ¿no? Pero muchas veces se trata de traiciones propiamente tales y son muy graves, sobre todo cuando se trata de traiciones de personas muy cercanas, ¿no? Bueno, los cónyuges entre sí, pero ya dije, evidentemente, mientras todas estas causas de heridas del alma se den en personas más adultas, en teoría hay más posibilidades de que se procesen bien, se digieran bien. No siempre es así porque hoy en día hay un grado tan grande de inmadurez que personas adultas, en teoría, por la edad que tienen, son en realidad niños en cuanto a su psicología, son muy inmaduros y por lo tanto entonces a veces se producen heridas como si fuesen realmente niños. Pero cuando son en niños propiamente dicho es mucho más grave todavía. Y luego mencionaban las injusticias, que son evidentemente innumerables posibilidades
de injusticias se pueden dar en cualquier marco, y ciertamente eso. Bueno, como les dije, en muchos de estos escritos que hablan de estos temas, aparecen estas 5, algunos ponen alguna más, como heridas del alma. Y creo que propiamente hablando no son heridas del alma, sino que son las causas de las heridas. Son las distintas causas que sí producen llagas que pueden ser muy profundas. Si nosotros quisiéramos referirnos a heridas, entonces propiamente, que dejan este tipo, digamos, de actos, entonces tendríamos que enumerar otros fenómenos que están relacionados con esto. Por ejemplo, en la inteligencia pueden dejar estas experiencias tan negativas, sobre todo, como digo, cuando se dan en la infancia, que el niño está todo en un proceso todavía de elaboración de todo ese mundo de conceptos, de afectos, de voliciones. Entonces ahí, en ese momento, recibir ese tipo de experiencias traumáticas puede justamente tergiversar muchas cosas. En el plano de la inteligencia, por ejemplo, pueden dejar ideas negativas por lo que la persona ha padecido. Por ejemplo, concepto equivocado sobre sí misma, que no sirve, que no es querida, que no puede ser querida, que es mala, que es despreciable, porque eso es lo que experimenta que los demás digamos, experimentan respecto de ella. Entonces, cree que experimentan de ella, en realidad a veces no es así. Ideas también negativas son los que han sido los sujetos de ese maltrato, los agentes de ese maltrato, o lo que es interpretado como un maltrato. A veces es una corrección y una persona muy sensible lo interpreta como un castigo cuando en realidad fue quizá es una corrección, corregir a alguien, ¿no? Pero bueno, puede forjarse la idea de que son crueles, egoístas, abusadores, que no se puede confiar entonces en los demás, que todos van a hacer lo mismo a lo largo de la vida. Entonces esas ideas se pueden ir incrustando también sobre Dios, y las tergiversadas sobre Dios, que Dios no está presente cuando uno lo necesita, que quizá justamente eso demuestra que no nos quiere, o simplemente que no existe, o que existe pero no se interesa por nosotros. Ideas tergiversadas también sobre el dolor, que el dolor no tiene sentido, que es un mal absoluto, que hay que tratar de evitarlo por cualquier medio. Y también que si quiere uno ser feliz, se las tiene que arreglar solo y que hay que buscar esa felicidad por los medios que sea, si es que no piensa que simplemente la felicidad es algo imposible, ¿no? Y puede haber muchas otras más, ¿no? Entonces ideas equivocadas que se van forjando en la inteligencia, ¿no? En la afectividad, resentimientos, dolores ulcerados, deseos de venganza, odio, depresión. En la voluntad, bueno, voluntad de venganza, los mismos que pueden ser objeto de los afectos, de las pasiones, pueden ser objeto también de voliciones, ¿no? Voluntad de venganza, o falta total de voluntad de luchar por la vida o en la vida, ¿no? En la cogitativa que es el eje central de donde se forjan después eh, los conceptos que tenemos y también eje central respecto de nuestra afectividad, porque la cogitativa, lo que llamamos los fantasmas de la cogitativa, las imágenes que forma la cogitativa, es el disparador de toda nuestra afectividad, disparador de las pasiones, ¿no? Entonces uno forma esos fantasmas de la cogitativa o imágenes de la cogitativa, ¿no? Del cual, como digo, se forman los conceptos que uno tiene por esas experiencias, porque la cogitativa lo que capta son justamente los valores de las cosas, entonces capto justamente valores negativos en algunas cosas, entonces termino por tener una imagen nociva de lo que es el amor, del placer, del dolor, de la familia, porque lo veo, que la familia es el lugar donde todos se pelean, entonces es un lugar donde uno se siente agobiado, esa es la idea que se puede terminar formando si cada vez o que el niño vuelve a la casa, el lugar de la casa donde están todos gritando, todos viendo cada uno televisión, viendo sus teléfonos eh, y gritándole a los demás, histéricos, peleándose, puede formarse justamente acá, a raíz de todas esas experiencias, eso va cargando esa imagen de la cogitativa que después dispara las pasiones pertinentes
forja después los conceptos correspondientes, etcétera, de los padres, de los novios o novias, de los parientes, etcétera. Y en la memoria, porque la memoria es justamente la que conserva esas imágenes de la cogitativa, los fantasmas de la cogitativa. Así como la fantasía, ella misma es la conservadora de las propias imágenes de la fantasía, la de la cogitativa es la memoria, ¿no? Entonces, como ven, eso sí serían heridas propiamente, llagas que quedan, de alguna manera, en este caso, en estas facultades. De todos modos, aún así, la expresión que estamos usando, heridas del alma, evidentemente comprenderán de que es metafórica. No sé si los que hablan en la cultura actual, la cultura de consumo, de todo este tipo de literatura barata, cuando hablan de heridas del alma, ellos lo usan metafóricamente, capaz que piensan realmente que heridas del alma es un sentido, lo dicen en sentido propio, pero podemos tomarlo siempre y cuando entendamos que se trata de algo metafórico. El alma, siendo espiritual, no es sujeto de enfermedad propiamente dicha. La enfermedad es una realidad corporal y afecta evidentemente todo lo que tenga que ver con la corporeidad. Por eso sí afecta todo lo que he mencionado ahora en el sentido de la parte afectiva, la cogitativa. Bueno, ahí sí se puede predicar bien, ¿no? Ahora bien, como somos evidentemente una unidad, todo repercute en el todo, como dice Santo Tomás. Lo que es muy intenso en una facultad termina repercutiendo en la otra. Y además porque, como dije antes, por ejemplo, la inteligencia no forma conceptos independientes de la cogitativa. En definitiva, es la elaboración intelectual del fantasma que prepara la cogitativa, ¿no? Y por lo tanto, y de ahí se moverá también la voluntad, evidentemente, de acuerdo a lo que uno conoce, es lo que uno después quiere también, a lo que uno tiende, la idea que tiene del bien, la idea que tiene del mal, y por eso entonces, bueno, en definitiva, aunque sean problemas que se dan en el orden de lo corporal, en el orden de lo afectivo, termina repercutiendo también en nuestra vida espiritual, ¿cierto? ¿No? Son problemas entonces que afectan en definitiva a la persona en su conjunto. Además hay que tener en cuenta todo lo que es el plano de la recepción subjetiva de estas cosas, de las causas de las heridas y de las que hemos llamado heridas, la recepción subjetiva, porque las heridas que uno tiene pueden ser, ¿no?, reales, es decir, esas heridas que yo tengo son proporcionadas realmente a, a lo que las ha causado, es una transcripción subjetiva de realmente lo que la causó, ¿no? Pero también pueden ser reales, o sea, hay una base real, pero estar exageradas por la hipersensibilidad de la persona herida. Evidentemente, una persona hipersensible, un grito que escucho, después me parece que la persona me gritó 10 veces más fuerte de lo que me gritó. Un golpe, capaz que la persona que es muy impresionable, después cuando lo guarda en su memoria, cargado de tinta, como carga toda la afectividad, puede ser incluso que lo agrande mucho más y que se termine convenciendo de eso. O al revés, también pueden ser reales, o sea, realmente hubo algo que me hirió, pero estar minimizadas por la poca sensibilidad de la persona herida, o porque quizá incluso no se dio cuenta, capaz que fueron cosas mucho más graves de lo que yo he percibido, porque porque era muy inmaduro, incluso no me di cuenta, por eso gracias a Dios incluso a veces cosas graves que yo he presenciado, cosas muy traumáticas, no me han producido afortunadamente daños tan graves como podrían haber hecho, ¿no? O bien también pueden ser ficticias, imaginarias, fantasiosas, sea porque la persona es fantasiosa o porque tiene problemas, digamos, de desborde de fantasía. También puede haber perturbaciones psíquicas por la cual imagina cosas que no suceden, ¿no? O puede también inventarlas deliberadamente, sea para buscar excusas para ciertas cosas que hace, para acusar a otro, por lo que sea, y después podría hasta incluso, a pesar de haber sido inventadas deliberadamente, terminar por creérselas, porque cuando uno las repite muchas veces, sobre todo cuando las repite a otro para justificar ciertas actitudes, puede ser que uno termine por
perder las fronteras, entonces no sabe qué inventó, qué no inventó, cuál era la que inventé y termina uno a veces creyéndose que sucedió algo que nunca sucedió. Y además, muchas de estas heridas o muchas de estas causas que mencioné antes, en realidad se pueden combinar entre sí, no tienen por qué ser una de las 5 que mencioné. Puede haber cosas que en realidad se encuadran en varias de ellas, entonces sumando nocividad a lo... Por ejemplo, un abuso sexual padecido en la infancia de parte de una persona muy cercana, como lamentablemente ocurre en la mayoría de los casos de abusos sexuales, según los estudios más serios que hay, hechos incluso por, por entidades civiles, ¿no? Que dicen que ocurren dentro de la familia, sobre todo en lo que llaman hoy en día familias ensambladas, o sea, que es de parte a veces no del padre o de la madre, sino del padrastro, la madrastra, etcétera, ¿no? Digo, ese tipo de abusos, evidentemente, puede ser percibido como lógicamente es una humillación, una traición por la confianza, porque es quien me tiene que cuidar, quien en teoría me tendría que proteger, y es todo lo contrario, es el lobo que me devora. Un abandono, porque ciertamente de parte a veces de la otra persona, o sea, uno abusa y el otro a veces ni se dio cuenta, pero uno percibe como que no estuvo presente para proteger, un abandono, un rechazo y ciertamente que es una injusticia. Entonces, fíjense, puede ser incluso, digamos, cargar con todo lo nocivo de cada uno de estos elementos, ¿no? Por lo tanto, hay heridas que tienen, podríamos decir así, muchos bordes dañados. Estas heridas disparan, no sé, es en tercer y último lugar de las cosas que quiero indicar, así, disparan conductas, muchas conductas, o sea, por lo tanto, hábitos, costumbres, actos, que son nocivos y tortuosos, que son consecuencias de esas heridas y que a veces ahondan las mismas heridas. Entonces tenemos las causas de las heridas, ¿sí? Las heridas propiamente dichas, que las mencioné en cada una de las facultades, y luego todo ese caos afectivo y conductual, de conductas, de hábitos, de costumbres, de actos, que suelen disparar eso, que suelen ser los indicativos por los cuales nos damos cuenta de que acá está pasando algo, ¿no? Por ejemplo, ciertamente ninguna de estas cosas que he dicho quiere ser exhaustiva. No hay solamente 5 causas, hay muchas más. Dije son las que con más frecuencia he encontrado que son mencionadas. Después son muchas más las que mencioné en las heridas propiamente dichas. De esas no habla casi nadie, las nombra como heridas, como nombran como heridas las primeras, ¿no? Y, bueno, y esto también, acá hay mucho más. Pero podríamos mencionar miedos, temores, fobias, angustias, ansiedades, ¿no? Todo una especie de categoría, pues más o menos son variantes ¿no? Aislamiento, personas que empiezan a aislarse, se encapsulan, no tienen capacidad de relacionarse con los demás. De ahí también dificultad para entablar amistades, dificultades para asumir responsabilidades, para comprometerse con algo. Muchas veces ocurre como justamente por esa experiencia que tienen de que los compromisos, no, o sea, nunca vieron un compromiso duradero, entonces piensan que los compromisos no valen, no existen, o son provisorios, hasta que, bueno, mientras dure un afecto, por ejemplo, ¿no? Dificultades para confiar, personas que no pueden confiar, no pueden confiar en los demás, no pueden confiar en sí mismas, no pueden confiar en Dios. Dificultad para perseverar en las decisiones tomadas. Baja autoestima, hoy se habla mucho de este tema, ¿no? Se abusa también del concepto, a veces siendo un poquito confuso, pero bueno, es verdad, es real, ¿no? O sea, un concepto muy bajo de sí mismo, muy deprimente de sí mismo, que lleva después a otras cosas más. Actitudes de fuga de la realidad, muchas de las cosas que nosotros vemos en nuestra sociedad son actitudes de fuga de la realidad, porque la realidad es justamente algo que se vuelve insufrible para estas personas. Las drogas, por ejemplo, el recurso de las drogas, ese buscar esos placeres, el volarse, el irse a esos mundos que les puede abrir
la droga, aunque sea por unos instantes, es una fuga. Es una fuga, o sea, yo me voy a eso, a refugiarme en la fantasía que me la abre incluso un alucinógeno, porque lo que quiero es salir de esta realidad deprimente en la que yo vivo. El alcohol, los que toman para olvidar, ¿no? O que lo dicen así, ¿no? Expresan eso, bueno, están expresando, ¿olvidar qué? Eso es una fuga, ¿no? El refugio en la fantasía, el vivir de novelas, el vivir de las películas interiores que nos hacemos, donde ahí sí nosotros somos los héroes, el actor principal de la película y todo gira en torno a nosotros. Bueno, eso es una actitud de fuga de la realidad en la cual la persona cree ser el último orejón del tarro. Y trae problemas gravísimos porque de ahí se disparan muchos problemas incluso adictivos. Desórdenes sexuales. Muchos de los desórdenes sexuales son actitudes de fuga, la búsqueda del placer, de un placer aunque sea efímero, pero súper intenso y que me haga olvidar de estas cosas. Después se termina convirtiendo en una adicción, la promiscuidad sexual, las confusiones respecto de la propia sexualidad, también a veces son consecuencias de todo esto, ¿no? Y son actitudes de fuga. Uno huye de ese sexo en el cual se siente incómodo, o le llaman género. Yo prefiero no usar esa expresión, porque es una expresión, digamos, confusa y una expresión, digamos, ideológica, ¿no? Pero bueno, pero es eso, ¿no? O sea, huir de ese sexo en el cual, que uno tiene biológicamente, pero con el cual se siente incómodo porque es justamente sobre lo que uno mira con ideas deprimentes, o por el motivo por el cual quizá piensa que fue abusado, cuando sea abusados, o tantas otras cosas. La cerrazón interior, el aislamiento, las tristezas, las depresiones, etcétera, toda esa línea, ¿no? Que puede. Esos son como, digamos, como las cosas que disparan esta heridas y como digo, muchas veces son los elementos que nos permiten comprender que esta persona tiene justamente un problema, que sería eso, esas heridas que, como digo hoy en día, metafóricamente hablan de heridas del alma simplemente para contradistinguirlas de una herida del cuerpo, un hematoma, una llaga, un balazo, una herida de cuchillo. Bueno, evidentemente que no nos referimos a eso, entonces se dice herida del alma, como digo, simplemente para contradistinguirlas de esas otras, ¿no? Como es fácil no solo de suponer, sino de observar, estos fenómenos están difundidísimos en nuestra sociedad. Porque ciertamente vivimos en una sociedad que tiene una cantidad enorme de comportamientos antisociales, que son un hervidero de causas que producen tremendas heridas en todo tipo. Heridas, por supuesto, en el orden físico, pero heridas justamente afectivas y de estas que hemos llamado heridas más de orden, por decirlo así, o que engloban o que pueden tener repercusiones incluso espirituales. Pensemos, por ejemplo, en el divorcio, las separaciones matrimoniales, o simplemente el hecho de las uniones que son pseudo-matrimoniales, o sea, ni siquiera hay nunca una unión propiamente estable, los hijos extramatrimoniales, que a veces, o los hijos de eso, de relaciones frustradas, ¿no? Tuvieron juntos un tiempo, tuvieron un hijo, después se separaron, se juntaron con otro, con el que tuvo otro hijo, después se separó, tiene otro, entonces tiene un hijo con una, con otra, esta tiene a su vez un hijo que es con otro, entonces son medios hermanos, se conocen, no se conocen, este tiene que el padre de estos hijos no puede evidentemente atenderlos a todos por igual, todos esos caos que genera justamente este desastre de la destrucción familiar. El aborto, el aborto, con todos los dramas que causa en la persona que ha abortado, el famoso síndrome posaborto, que eso de lo cual no hablan porque hay muchos intereses detrás, pero que afecta a la que abortó, al
al que es padre, digamos, del abortado, también afecta al varón, ¿no? Incluso a los que han intervenido en los abortos, incluso con problemas psicológicos gravísimos y algunos de ellos irreversibles. La eutanasia, que al abandono ese de los ancianos ahora se suma justamente la eutanasia, no solamente en ancianos que ya considera la sociedad inservible porque no aportan nada, ya enfermos, sino también incluso en jóvenes, en niños, o incluso hoy en día lo que está avanzando, ya hay pedidos que están esperando autorizaciones en algunos países de personas que están completamente sanas pero no le encuentran ya sentido a la vida, entonces piden la eutanasia. Y el Estado está dispuesto a dársela, simplemente porque no le encuentra sentido a la vida, no tiene ni siquiera nada. O sea, ni siquiera tiene una excusa de decir, no, no puedo soportar la enfermedad o el dolor que estoy padeciendo, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Para no solamente, digamos, las heridas que eso puede causar en la misma persona, sino en la sociedad entera, sus parientes, y después todos los cargos de conciencia que eso trae si todavía tienen la cabeza un poco mínimamente sana en aquellos que han ayudado, intervenido, etcétera, ¿no? El abandono de los hijos, porque justamente esto que digo, los matrimonios que se deshacen y vuelven a armarse otras parejas, lo que llaman hoy en día familias ensambladas, ¿no? Que no son familias, ¿no? Evidentemente, eso es el término familia con más amplitud todavía que el de vida del alma, ¿no? Pero eso trae evidentemente el abandono de los hijos que se dejaron en el camino. Porque como digo, aunque todavía haya cierta relación y se hagan cargo económicamente, no es lo mismo. El niño necesita tener a su padre y a su madre todo el tiempo con ellos, no ser un hijo compartido. El maltrato, cada vez es más violencia intrafamiliar. Las injusticias de todo tipo, el fenómeno de la esclavitud sexual, que es una de las esclavitudes más grandes, no solo de nuestro tiempo, sino de toda la historia. Porque hoy en día nos escandalizamos de la época en que algunos países practicaron el esclavismo, pero la esclavitud que hay hoy en día respecto de la trata de mujeres, la trata de niños, todo el tiempo están desapareciendo niños. Es increíble la cantidad que hay, pero sobre eso no se habla casi nada, porque hay muchos intereses detrás. La pedofilia es todo un movimiento económico y político, con muchos intereses. La industria de la pornografía, que es una industria que esclaviza a personas, las esclaviza a veces, no es que la tiene atada a una cadena, pero hay formas de atar a una persona sin una cadena, con amenazas o, digamos, con dinero, con drogas, con tantas otras cosas, ¿no? El aumento de la violencia escolar y tantas otras cosas. Todo esto, evidentemente, es generador de muchísimas de esas injusticias que mencioné antes, los abusos. ¿Cómo nos vamos a sorprender de los abusos? En una sociedad que vive bebiendo pornografía día a día. Es como si yo he hecho leña y leña y leña y leña en un horno y después me sorprendo de que el horno esté pero a mil y esté todo al rojo vivo. Es lo lógico. Todos nosotros vamos a enfrentar, sin ninguna duda, este tipo de problemas en nuestra vida. De muchas maneras. No debemos sorprendernos si descubrimos que nosotros incluso personalmente todavía tenemos pendiente la solución de algún problema de este tipo, quizá menor, pequeño, ¿no? Y esta es la razón por la cual damos esta charla dentro de este ciclo de charlas formativas para religiosos, porque digamos, tampoco hay que pensar esto se produce afuera. Bueno, puede ser que uno haya vivido situaciones así, que alguna de esas cosas todavía, aunque digo, quizá en un grado pequeño, algunos puede ser que no, ¿no? Eso pasa en la vida religiosa, las personas que vienen a la vida religiosa tienen una historia, evidentemente esa historia no es una historia de hadas, es una historia real, es una historia real.
Y si gracias a Dios alguno de nosotros no tiene ninguno de este tipo de problemas, igualmente van a ser los que vamos a enfrentar en nuestra tarea pastoral. Las personas que vamos a atender, muchísimas de ellas sí tienen estos problemas y debemos saber cómo tratar de ayudarlos, cómo encararlos, ¿no? Pero insisto, no nos debería sorprender que incluso también nosotros tengamos alguna herida no sanada del todo. Por ejemplo, algún resentimiento, alguna memoria amarga que no hemos terminado de digerir por injusticias sufridas en el pasado, por sufrimientos no bien asimilados, o por incomprensión, quizás no haber entendido actitudes de otros que nos han perjudicado gravemente, a veces queriendo y a veces no queriendo, simplemente de forma accidental, pero bueno, que eso a nosotros nos ha marcado y no se lo podemos perdonar. O creemos que se lo perdonamos, pero no lo perdonamos del todo, porque cada vez que lo recuerdo, de vuelta vuelvo a tener un montón de problemas de físicos, hasta espirituales, ¿no? Hoy en día va resultando cada vez más difícil que una persona normal no tenga dentro de su familia este tipo de experiencias, ya sean padres separados o padres que no han estado presentes, al menos uno de ellos, en la vida de uno cuando fue más necesario, o que han sido muy duros, quizás hasta violentos, quien no ha tenido algún familiar alcohólico. Es notable el número de jóvenes que han sufrido algún tipo de abuso en la infancia que los ha marcado, sobre todo los abusos, porque cuando yo digo abuso no digo necesariamente que alguien tuvo una relación sexual con él. Hay otro tipo de abusos sexuales. Algunos de ellos no reciben la etiqueta de abuso sexual y por eso siguen pasando. De los otros se escandalizan y se arma digamos eso, un batifondo que tiene muy justo, pero de otros nos callamos y siguen siendo abusos. Por ejemplo, el ser expuestos a la pornografía en la televisión, en el uso de los celulares o incluso en los libros de texto de la escuela. Eso es abuso. Es abuso el niño que se encuentra en un texto escolar, una imagen sexual explícita, como están en los textos que se reparten en muchos de los colegios actualmente, incluso en nuestro país, eso lo puede dejar traumatizado para toda la vida y puede generar a raíz de eso un montón de actitudes que son actitudes agresivas respecto de sí mismo. Búsqueda de más pornografía, masturbación compulsiva, confusiones sobre su sexualidad, relaciones homosexuales y tantas otras cosas más. Y eso entonces quiere decir que hubo un abuso. El que puso la imagen ahí, el que distribuyó eso, la maestra que permite que eso lo vean los niños, bueno, evidentemente, y eso nadie lo dice. Los padres, que le dicen muy bien al niño que, no, que tenga cuidado con quién se le acerque y todo, pero después él le da un celular donde en el celular el niño ve toda la pornografía sin que se le acerque nadie y lo toque. Y lo deja marcado para toda la vida. ¿No se da cuenta que eso entraría en el mismo concepto? Muchos otros han sido humillados o han sufrido algún tipo de acoso por parte de sus pares por los muchos defectos que uno tiene. O sea, si nos quieren cargar por algún defecto que tenemos, nadie no se salva a nadie, siempre nos van a encontrar algo, ¿no? Otros, por no haber sido bien educados, han crecido con miedos infundados, con escrúpulos, con ideas, como dije antes, equivocadas de Dios. En fin, la lista sería interminable. Por eso, nadie tiene que extrañarse de que también uno tenga quizá que pulir algunas cosas, corregir algunas cosas, pequeñas, medianas o grandes. Y sobre todo lo vamos a encontrar en otros, ¿no? Lo vamos a encontrar en otros que tendremos que ayudar. Si algo así todavía nos duele, lo que hay que hacer es poner remedio y punto. Listo, no hay ningún drama, sino tomar conciencia de eso, que esto puede pasar. Si yo tengo que trabajarlo, a ver, buscar quien me ayude y se trabaja, ¿no? Y el día de mañana seremos nosotros los que ayudaremos a otros. No voy a entrar, porque es imposible, evidentemente, ya consumí prácticamente el tiempo a disposición con esto, pero no voy a entrar en detalle, digo, sobre los modos concretos en que deben abordarse estos problemas. Además, porque en cada persona se dan de modo muy singular. Incluso el mismo
el mismo tipo, por decir de alguna manera, de problema, en cada persona serán distintos. O sea, si yo tengo que tratar, ayudar a 2 o 3 personas que el problema que tienen es miedos enfermizos, igualmente los miedos enfermizos de uno y de otro son distintos. Y por lo tanto, el modo de abordaje de cómo vamos a trabajar esto va a ser muy personalizado y se puede hacer solamente después de que yo conozco a la persona, de que me voy haciendo cargo de su historia, su biografía, qué cosas causó estos miedos, porque no puede causar una cosa u otra cosa distinta, ¿no? Y lo mismo se diga de problemas sexuales y problemas de todo tipo. Entonces, evidentemente que no se puede dar remedios generales, esto termina siendo una cosa súper superficial, ¿no? Y muchas veces esto no será tarea, en unos casos mucho más serios, no será tarea ni siquiera de un sacerdote, sino de un profesional, que puede ser un psicólogo, o incluso en algunos casos más graves, depende, puede ser un psiquiatra, o puede ser todo combinado, sacerdote, psicólogo, psiquiatra, como ocurre muchas veces porque se tiene que trabajar en equipo, ¿no? Todo depende. Menciono simplemente, ahora para ir terminando, algunas nociones fundamentales en las que un sacerdote puede ayudar mucho y quizá en algunos casos menos serios bastaría, en algunos más serios bastaría con la ayuda nada más que espiritual, pero no hay que confiarse con eso. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, considero todo lo que he mencionado antes, 3 heridas, que son las que se repiten, creo, con más frecuencia. Recuerdo, no estoy hablando de problemas afectivos, sino de algo mucho más puntual, heridas afectivas. Heridas afectivas o heridas de la persona. Problemas afectivos son muchos más. O sea, ahora no nos referimos a eso. Después mencionaré algunos que entrarían en la categoría de problemas afectivos y que no son los que hemos visto ahora. Entonces, propiamente hablando de heridas, entonces aquellas llagas, ¿no?, que nos encontramos con más frecuencia en todo tipo de personas donde no quedan excluidos tampoco los consagrados, son fundamentalmente 3 y que generalmente vienen acarreando por haber sido afectados de esta manera, sobre todo en la infancia o la primera adolescencia. O sea, cuando uno todavía es muy pequeño, es donde más queda marcado. Como digo, mientras después puede recibirse muchos tipos de heridas más grandes y uno los procesa más. Aunque cuando son extremadamente traumáticas, por más grande que uno sea, a veces dejan huellas imborrables, como el caso de los traumas de guerra. Un soldado puede ser muy maduro cuando lo mandan y después las cosas que ve, las cosas que experimenta, lo dejan después con unos traumas tremendos, ¿no? Entonces, no es una cuestión de la infancia nada más. Pero en la infancia es donde nos vamos a encontrar los casos normales. La mayoría de las personas que nosotros conocemos no fueron nunca a una guerra, ¿no? Es así. ¿Cuáles son estas 3? Bueno, en primer lugar, son como 3 grandes categorías. Primero, en primer lugar, las ideas equivocadas. Entonces, el plano, la primera, las ideas equivocadas que se han formado sobre algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, la idea de sí mismos, tergiversada muchas veces, entonces convirtiéndose en una idea que uno tiene de muy baja autoestima o sentimientos de culpa o escrúpulos, sentirse culpable. Ideas de sí mismo, ideas equivocadas sobre sí mismo. Ideas equivocadas sobre Dios, a quien se le tiene miedo, o uno no es capaz de entregarse a Él, o tiene un concepto falso sobre su justicia, o insuficiente sobre su misericordia, Dios. O sobre el prójimo, entonces uno mismo, Dios y el prójimo, son las 3 grandes ideas que podrían tergiversarse. Muchos están a la defensiva porque han recibido palos del prójimo desde pequeño, entonces no confían en nadie. Y otras cosas más, no es solamente que no confíen en nadie. Fíjense esto, hay personas, por ejemplo, que no pueden trabajar en grupo, no pueden trabajar con otros. Ahí hay un problema. Esa persona no puede entablar una sociedad cuando se trata de trabajo. No. Están con otro, lo ponen en el mismo grupo a trabajar. No. Yo trabajo por mi cuenta y que lo haga de su cuenta. No puede. Ahí hay un problema. Porque a veces hay que trabajar. El hombre es un animal social. A veces uno tendrá propensión a asociarse porque le encanta ser sociable, y otra vez habrá que hacerlo con sacrificio, pero hay que hacerlo. Parte, digamos, de nuestra naturaleza y parte de lo que exige a veces el bien común, que hay que trabajar en grupo, no se puede trabajar siempre solo. Bueno, esto es tan amplio, el tema de las ideas equivocadas, que habrá que ver en cada caso, ¿no? Pero para que tengan una idea de cómo se puede encarar
cuando tenemos este tipo de problemas, lo que voy a hacer ahora es indicarles algunos de los opúsculos que he publicado en la colección Virtus, que más o menos encaran el modo de trabajar con estos problemas. Disculpen, esto en realidad uno no tendría que hacer, no tendría que hacer propaganda de sus propias cosas, pero es que el tema es este. Cuando yo empecé a ejercer mi ministerio sacerdotal, sobre todo con personas que tienen este problema, lo que me encontré es que no tenía bibliografía. Y las personas me pedían algo como para leer al mismo tiempo de que uno les hablaba, porque necesitan trabajar también por cuenta de ellos. Y con muchas cosas me encontré que no había nada o que no había nada accesible. Capaz que sí, se puede en alguna biblioteca, puede poner un clásico de tal cosa, o era en todo caso lo que había, si había algo era tan técnico que eso no le sirve a una persona común. Es decir, a un profesional para manejarlo con otros, pero no para sí mismo. Entonces, la razón de por qué fueron surgiendo los distintos números de esos opúsculos, de esa colección, es justamente para este trabajo. Por eso es que lo denominé, ¿no?, breviario de formación afectiva y de trabajo en el carácter. Por esto. Entonces, por eso justamente están muchos publicados en orden a este trabajo. Entonces voy a indicar por qué ahí más o menos está indicado. El que tiene algún interés puede buscarlos y ver ahí, ¿no? Entonces, este tema. Bien, en general, sobre todas las ideas así tergiversadas, a eso se refiere en concreto este número, este opúsculo, el número 5 de la colección Virtus, que es las ideas subterráneas y su educación. Justamente muchas de estas cosas que menciono, estas ideas tergiversadas, actúan como ideas subterráneas. Es decir, ni siquiera sabemos que tenemos estas ideas. Yo puse ahí el ejemplo, ¿no?, a menudo dice de la persona que dice que cree en la providencia, sí, pero el día que ve que de pronto que se olvidó de comprar azúcar, entra en pánico. Pero, ¿cómo? ¿La providencia dónde está? Pero no es que creía en la providencia, o sea, entonces tiene la idea subterránea de que si yo no compré el azúcar, acá estamos mal. No vamos, esto es un problema insoluble. Entonces quiere decir que la idea de la providencia es una idea superficial. En realidad la profunda que me maneja a mí es, sí, confiamos en la providencia, pero más vale que tenga la despensa llena, porque si no, si mañana de pronto declararon feriado o hay una huelga, eh, entonces, bueno, quiere decir entonces que la idea subterránea es más fuerte que la otra, ¿no? Entonces, eso, la idea subterránea y también el tema del juicio propio en la virtud número 2, el juicio propio. ¿Por qué? Porque el juicio propio es algo sumamente importante en los problemas. Casi todas las personas que tienen algún problema afectivo tienen problemas de juicio propio. El juicio propio que San Juan de Ávila llamaba el derrama solaces, es decir, el aguafiestas. En cuanto a los problemas de baja autoestima y su correlación, su corrección, perdón, ahí hay que trabajar evidentemente en el tema de la verdadera humildad. El de la verdadera humildad. Porque la baja autoestima no se opone a la humildad, se opone a la falsa humildad. Entonces, justamente hay que trabajar en el tema de la humildad. Para eso, justamente, escribí este opúsculo de la naturaleza y educación de la humildad, que son 3 ensayos sobre la humildad. Bueno, precisamente el segundo ensayo, el segundo, que es humildad, verdad y equilibrio, es justamente los efectos que tiene, sanantes, por decirlo así de alguna manera, la verdadera humildad. Cómo la humildad es necesaria para el equilibrio psicológico. Y el tercero de esos ensayos, que trata el tema del olvido de sí mismo, que no se opone a la baja autoestima. Ojo, porque si no, ¿cuál es? Porque los que trabajan mundanamente, desde el punto de vista mundano, en combatir la baja autoestima, la terapia que le hacen es una terapia pelagiana. O sea, lo que hacen es cargarlos de orgullo, no, tú puedes, tú eres valioso. Momento, eso no sirve de nada. Eso es pasar de un defecto a otro, pasar, digamos, de un problema a otro problema, porque después pasa, como incluso eso lo estudió muy bien un psiquiatra llamado Giuseppe Battuone,
es hacer a la persona justamente un movimiento pendular, la convierte en un ciclotímico, pasó de un estado de depresión sobre sí mismo, sobre la idea que tiene de sí mismo, a un estado de egolatría, no, yo puedo, soy fuerte, entonces es Hollywood eso. Pero eso no funciona para sanar a una persona. Entonces, en realidad, lo que sana la falsa idea de mí mismo es una idea realista de uno. Y la humildad es andar en verdad, como la define Santa Teresa. Por eso la humildad es la corrección y el sano olvido de sí mismo, el mal olvido de sí mismo. Esa es la baja autoestima. Pero el sano olvido de sí mismo, el sano es el olvido en el sentido de decir, digamos, pensar más en los demás que en uno. Y es parte del trabajo en la humildad. Por supuesto, cuando el problema respecto de la autoestima, de la baja autoestima, es más profundo, recomiendo un libro que es un clásico, de quizá el psiquiatra que mejor ha conocido el tema, que es Aquilino Colaino Lorente, En busca de la autoestima perdida. Libro muy bien escrito y con ideas realmente realistas y cristianas. Cuando lo que falla es la idea de Dios Padre, que es una idea que muchas personas tienen muy mal formada o no tienen directamente, les cuesta mucho relacionar, tener una idea de Dios Padre, a veces como consecuencia de haber tenido eso, una experiencia negativa con el propio Padre, la paternidad terrena, ¿no? Por eso estudié ese tema en una virtud que es la virtud del Padre ausente, que justamente estudia eso, las repercusiones que tiene después en la idea de Dios Padre, la negativa, ¿no? De Dios Padre, el hecho de la ausencia del Padre, sea por abandono, sea por falta de presencia afectiva en la educación de sus hijos. Pero cuando entonces el problema es la idea de Dios Padre, bueno, tenemos estos dos opúsculos que son el Padre revelado por Jesucristo, entonces que es un análisis de todos los lugares donde Jesucristo habló de Dios Padre, que es uno de los temas más recurrentes en los evangelios. Jesucristo habló más de 50 veces sobre Dios Padre, dando características de Dios Padre, el revelador de Dios Padre, pues el Padre revelado por Jesucristo, más de 50 veces distintas. Después está que muchos se repiten en un evangelio y otro, el evangelio sinóptico sobre todo, ¿no? Pero podemos encontrar más de 50 caracterizaciones distintas de Dios Padre, de modo tal que tenemos una idea completa de todos esos aspectos, y como complemento de eso, eso es la virtud número 9 y la virtud número 14, que habla de las meditaciones sobre Dios Padre. Muchos necesitan incluso de todo un programa de oración, de meditar esos aspectos, no solamente de leerlo. Entonces por eso fue la raíz de que publicamos eso. Y cuando finalmente el problema en cuanto a las ideas, ¿no? Todo en el plano del trabajo de las ideas equivocadas, cuando el problema es un sentido enfermizo de culpa, por lo tanto una idea equivocada sobre sí mismo, pero incluso, digamos, con una tergiversación respecto de la moral, que la persona se siente culpable incluso cuando ya se confesó, o remordimientos y escrúpulos que vuelven y retornan, sobre todo en los que han cometido pecados muy graves, sobre todo delitos de sangre como el aborto, el homicidio. Para esto escribimos un opúsculo que es justamente sobre eso, se llamaba Mi pecado insoportable, educar el sentido de culpa, el remordimiento y el perdón, ¿no? Bueno, para eso era. Bien. Todo esto entonces, el primer gran tema que nos encontramos, personas con ideas que están, digamos, dañadas, por decirlo de alguna manera, y hay que trabajar, ¿no? Segundo lugar, segundo plano, la segunda gran herida que nos encontramos son los miedos, o consecuencia, diría, ¿no? Los miedos. Los miedos. Los miedos verdaderamente atenazan a la persona en forma de diversas, de escrúpulos. Los escrúpulos son miedos. Desconfianza, miedos propiamente dichos, miedo al diablo, miedo a la oscuridad, miedo, no sé, a salir afuera, miedo de estar adentro, a quedar la claustrofobia, la agorafobia, etc., ¿no? La pusilanimidad es un miedo. El alma que se encierra porque no se anima a grandes cosas, tiene miedo de fracasar, lo que sea. Los ataques de pánico ya son problemas más psicológicos, pero
Uno llama la atención, ¿cómo tanto se habla? Todo tiene ataques de pánico, ansiedad, parece que todo el mundo tiene ansiedad, lo compran en el supermercado, ansiedad, no sé. Hay psicólogos especialistas en ansiedad, nada más que en ese tema, y hay psicólogos especialistas en ansiedad de niños. No hay razón de buscar estas cosas, pero digo, entonces el tema de los miedos, todo esto son miedos. Entra en esa enorme categoría de los miedos. Aquí, cuando los problemas son miedo, hay que trabajar tres cosas. La primera, el miedo propiamente dicho, o sea, analizar cuál es el miedo, cuál es la causa, cómo nació, bueno, después habrá que ver, ¿no? Todo eso lo hemos estudiado en una virtud que es la número 8, que se llama justamente ya nuestros miedos, ¿no? Y luego hay que trabajar en positivo, porque no solamente en negativo, ¿no? Las cosas negativas, ¿no? Un hábito, como enseña muy bien Santo Tomás, un hábito solo desaparece cuando se arraiga su hábito contrario. Entonces hay que trabajar en positivo. En positivo lo que hay que trabajar son dos virtudes fundamentales, que son la magnanimidad y la confianza. Sobre las dos hemos escrito un opúsculo, uno sobre la magnanimidad, que es el número 3, Duc in Altum, y sobre el trabajo de la educación de la magnanimidad, y el otro sobre la confianza, ¿no? Que es el número 17, Psicología y espiritualidad de la confianza, confiar siempre en Dios, ¿no? Bien. Y el tercer gran bloque de problemas, quizá el más extendido, junto con el primero tal vez, el resentimiento. Es el gran mal de nuestro tiempo, el resentimiento. A veces se ven el resentimiento mezclado en realidad en otras cosas, en perturbaciones afectivas, psicológicas, espirituales. Ahí salta en algún momento cuando uno empieza a tratar a ayudar a esas personas con eso, o a trabajarlas en uno mismo, de pronto salta que hay encerrados algunos resentimientos que están como encapsulados. Y si no se soluciona el problema del resentimiento, no se soluciona nada. Muchas actitudes de desconfianza y de autoagresión tienen, no es la causa principal ni la causa única, no es que el resentimiento produce esto, pero el resentimiento también lo alimenta. En muchos casos, no en todos, ojo, no estoy diciendo, no hay que universalizar, pero muchos casos de bulimia, de anorexia, que son comportamientos autoagresivos, hay resentimiento, a veces resentimiento con uno mismo. De hecho, el resentimiento con la figura que uno tiene, no está de acuerdo con eso, ¿no? Y la combate, no se acepta a sí mismo. Bueno, ahí tenemos una forma de rencor, de resentimiento. Desórdenes sexuales, como por ejemplo el vicio de la masturbación, sobre todo la masturbación cuando sobrecompulsiva. Ahí hay muchas veces, son actitudes agresivas. La, en ese disgusto con la propia sexualidad. Cada día al menos nos lo presentan como si fuera un fenómeno creciente, en realidad es inducida, tanta propaganda de ello terminó confundiendo a las personas. No es que estuvieran confundidas antes, son confusiones artificialmente creadas, pero bueno, aquí las tengo, ¿no? La violencia, en la violencia resentido, digamos, mucho más, eh, son primas hermanas, son casi hermanas carnales, ¿no? Violencia y el resentimiento. ¿Y cuánta violencia hay en nuestra sociedad? ¿Cuánta violencia hay en nosotros? Ira, ataques de cólera, insultos, dificultad de controlarse en el deporte. Personas que, sí, muchas cosas son buenas, pero van a una cancha y no pueden controlarse. Y eso es un problema. Es un problema que puede después traer problemas en otros órdenes que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el orden de la sexualidad. Pues Santo Tomás dice, las virtudes perfectas, que no son virtudes heroicas, son las virtudes normales, bien arraigadas, todas tienen que estar unidas. Si uno no tiene virtudes en algún campo, por ejemplo, dice, es el ejemplo de Santo Tomás, típico. Una mujer quiere ser casta, pero resulta que tiene problemas con la vanidad o con la ira. ¿Cuál es el problema? Que las virtudes morales necesitan la prudencia que les dicta el justo medio.
Y la prudencia, para poder dictar el justo medio, necesita las virtudes morales para que le den las tendencias virtuosas. Entonces, cuando yo tengo una sección de mi vida que no la tengo solucionada y en esa no me controlo, ¿dónde va el detrimento? Sobre la prudencia. Ahí la prudencia. Yo voy acá sí, todo perfecto, el justo medio en la comida, no, soy medido. En el trato con las personas, con las mujeres, bueno, no, soy medido, soy un caballero, tal cosa. Voy a la cancha y me saco. Al primer tipo que me hace algo lo corro de atrás y le rompo el tobillo. ¿No? Bueno, evidentemente entonces ahí la prudencia no me dicta el justo medio. Pero entonces quiere decir que la prudencia está fallando. El día que tengo una tentación muy grande sobre otras cosas, como mi prudencia no alcanza la perfección porque yo la estoy deteriorando en aquel campo, no podrá dictarme el justo medio y el imperio que me tiene que dar en este campo. Entonces tendría una caída también acá. Ese ejemplo es de Santo Tomás. Él lo pone con la mujer vanidosa. La mujer vanidosa dice, o que le gusta el lujo, por más que haya trabajado mucho en la castidad, el día que la única manera de conseguir algo de lujo sea pagarlo con un favor sexual, perdió la castidad. Dice. Ejemplo de Santo Tomás, en la prima secunda, la cuestión sobre la conexión de las virtudes entre sí, de las virtudes morales entre sí. Por eso digo, son problemas esto, y uno tiene, y este problema en concreto está muy relacionado con el resentimiento, ¿no? Porque yo si me descargo es porque estoy resentido de alguna manera, capaz que no con la persona en concreto, sino que, bueno, saber con qué. Las dificultades para vivir la obediencia religiosa, ¿quién es este ¿por qué me tiene que mandar? ¿O quién es él para mandarme a mí? Bueno, ahí hay resentimiento, ¿no? Rencor. No siempre, como digo, explícito. O para vivir armoniosamente en comunidad. Siempre me llevo mal con alguien. Siempre hay alguien que lo toma de punta, hay alguien que no lo trago. Muchos sentimientos de abandono, de no ser considerados, de ser objeto de desprecio, tienen que ver con resentimientos no trabajados. Y esto se trabaja como de una sola manera, a través del perdón en su forma más radical y cristiana. Es decir, no un perdón simplemente superficial, sino que a veces cuando uno ve que está muy arraigado, tiene que hacer todo un trabajo del perdón. Este tema fue tan recurrente que fue justamente objeto de una de las virtudes, la última que voy a mencionar, que más trabajé y que yo llamo la virtud más afortunada. La más afortunada, ¿por qué? Porque es tan importante este trabajo que por esta virtud, la número 10, el camino del perdón, fue que empezaron a publicarse en otros idiomas la virtud. Es la primera en ser traducida en la mayoría de los idiomas. Porque era el problema que tenían que enfrentar los sacerdotes, religiosos e incluso psicólogos. Entonces fue la primera que se tradujo al inglés, la primera que se tradujo al ucraniano, la primera que se tradujo, no sé si al albanés, la primera que se tradujo al italiano, al francés, al alemán. Ahora están traduciendo al lituano. La primera, siempre, la primera. ¿No? Porque es uno de los, como digo, de los problemas más importantes que hay para trabajar. Bien, sin duda, estos no son los únicos trabajos que quizá debamos hacer sobre nosotros mismos o que debamos ayudar a otros a hacer. Pienso, por ejemplo, hay otros problemas que aquí o he mencionado al pasar o ni los he tocado. Por ejemplo, los problemas en las adicciones, los problemas distintos de violencia, mencioné un poquito algo, pero los problemas de la seria, el uso desordenado de los medios de comunicación. O sea, se podrían ordenar en muchos tipos de desequilibrios volitivos, inestabilidad afectiva, tristeza y melancolía, depresión, asedia, bien, tantos otros distintos problemas de la sexualidad, ¿no? Entonces, quiere decir, es mucho más, el problema de la superficialidad, el problema de la inmadurez, son otros problemas. Entonces, no estoy resumiendo todo lo que son los problemas afectivos, sino simplemente aquellos que podemos llamar justamente heridas del alma, ¿no? Y las raíces son principalmente las que hemos mencionado, y el trabajo va principalmente sobre estas tres líneas básicas que acabamos de indicar, ¿no? Como digo, no es exhaustivo,
pero son las heridas quizás fundamentales de la persona, las que más nos encontramos, las que más podemos incluso llegar a detectar en nosotros mismos, porque tienen raíces tan grandes que es un trabajo a veces de toda la vida, ¿no? De toda la vida, para crecer en ese equilibrio, en esa perfección y abrirnos justamente al trabajo de la gracia. Bueno, esto más o menos sería lo que corresponde al tema que nos habíamos propuesto, queda más o menos entonces esbozado. Como digo, como ven, es simplemente un panorama muy general, ¿no? Pero creo que por lo menos tienen una visión panorámica y al menos eso le quería indicar una cierta bibliografía como para que ustedes vean este, por dónde se puede encarar en el caso de tener que lidiar con estas cosas en lo personal o en la ayuda pastoral que nosotros vamos a ofrecer a lo largo de todo nuestro ministerio. Bueno, hasta aquí entonces la charla.